Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la palabra del Señor que estaremos estudiando esta tarde. ¿A qué le tiene usted miedo? Hay muchos temores. Han sido algunos catalogados incluso con la palabra fobia. Hay algunas comunes: tenerle miedo a las alturas, miedo a las arañas, a quedarse encerrado. Algunas pueden ser bastante particulares. Algunas hasta parecen irreales, o sea, como realmente eso existe, que haya gente que le tenga tanto miedo a algo. La crisofobia, miedo al oro. Tenerle miedo al oro. Dendrofobia, el temor a los árboles. Algunos parece que tienen, no sé, lluviofobia. Cuando llueve no se ven mucho por acá. Y así algunas a veces parecen un tanto ridículas y de hecho son inventadas, como el temor a las palabras largas. O sea, no son oficialmente reconocidas por los psiquiatras como una fobia, es decir, como aquello que verdaderamente lleva a la persona a un miedo tal que lo paraliza. O sea, que no es realmente un invento, o sea, la persona está siendo vencida por esas circunstancias. Es cierto que hay algunos que tienen coulrofobia, o sea, un temor tal a los payasos que no los pueden ver, les causa pavor. O la agorafobia, el hecho de que usted piense, ya sea en un espacio abierto o cerrado, de que como usted no ve por dónde escapar, piensa que algo pueda suceder y nadie le vaya a ayudar. Y sí, tienen mucho miedo. No son solamente meros sustos. Pero algunos de nosotros deberíamos preguntarnos si tenemos evangelofobia. El miedo de hablar con otros del evangelio por el temor al rechazo o las consecuencias de ser fieles a Dios. Esta persona le va a decir a usted: yo amo al Señor, yo he creído en Jesucristo, de hecho ya no le tengo miedo al juicio de Dios para condenación porque sé que soy salvo. Pero entonces la pregunta surge: ¿por qué no lo comparte con otros? Porque el verdadero temor a Dios debería librarnos del temor a los hombres. Y este conocido pasaje es considerado por muchos el corazón de la carta a los romanos. Pablo estaba ansioso por ir a Roma para hablar el evangelio, como lo he reiterado en tantas ocasiones, tanto a incrédulos como a creyentes. Él quería ir a proclamarlo y ser confortado mutuamente con sus hermanos. Pero él aquí nos va a explicar por qué estaba tan dispuesto, por qué estaba tan ansioso de proclamar una vez más el evangelio que en la iglesia ya creen y que otros tenían que escuchar. Y esto es porque él no tenía vergüenza, él no se amedrentaba, él no se apenaba de anunciar este mensaje, el poderoso evangelio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y de llamar a los hombres a la obediencia a la fe. Pero como les decía, para entender mejor por qué Pablo no se avergonzaba, nosotros debemos retroceder un poquito, porque hay una particularidad en lo que Pablo empieza a partir del versículo 15. Él empieza con una cadena de porqués, como la de los niños, pero con las respuestas. Yo no se queda sin respuestas para los niños, porque ya no sé. Pero Pablo sí tiene las respuestas. El asunto es que hay que estar atentos porque es como que va encadenando. Vean el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y todavía sigue. ¿Y por qué? Porque la ira de Dios se revela. ¿Y por qué se revela la ira de Dios? Porque lo que de Dios es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y por qué? Versículo 20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fin. Luego continúa, pero ya no hay más porqués. Hoy vamos a ver los del 16 y el 17, pero como les digo, ven, es necesario retroceder al 15, porque él empieza en una serie de porqués para justificar por qué está tan dispuesto, por qué está tan pronto para anunciar este poderoso evangelio de Dios. Yo quiero hacerlo, ¿por qué? Porque no me da vergüenza hablar del evangelio, porque es poder de Dios, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que ver que este poderoso evangelio tiene que ser anunciado ansiosamente. Al retroceder al versículo 15 vemos que Pablo, concluyendo su saludo, donde él ha dado gracias a Dios por los romanos, ¿verdad? Porque su fe se está divulgando y porque él pide ir a Roma para estar con ellos, para ser confortados mutuamente. Él también quiere que haya fruto, es decir, que hayan convertidos entre los gentiles que hay en Roma. Él dice, yo quiero estar ahí con ustedes pronto. También podemos decir, dispuesto estoy a anunciaros el evangelio. En algunas versiones lo van a leer como ansioso. Yo estoy ansioso. Y entonces, ahora sí, ¿por qué Pablo estaba ansioso? Muchas personas, muchas cosas les da ansiedad. Pablo tenía ansiedad por compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque él no se acobardaba de lo que tenía que decir. A él no le daba vergüenza decir en quién había creído. De nuevo, su temor no era a los hombres, sino ser fiel al Señor. La carta a los romanos se presume que fue escrita en Corinto, en su tercer viaje misionero. Esto nos ubica entre los años 54 y 58 después de Cristo. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, porque, y si dejamos la marca aquí en Romanos y retrocedemos unas páginas atrás, Pablo al menos le había pasado entonces todo lo que leemos en Hechos 13, Hechos 14, 15, 16, 17, hasta llegar al capítulo 18, que es cuando finalmente está en Corinto. Y es estando en Corinto que él escribe la carta a los romanos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando Pablo está diciendo, yo soy deseoso de compartir el evangelio. Teniendo en cuenta todo lo que Pablo ya ha pasado cada vez que lo ha anunciado. Por ejemplo, en Hechos 13, ya solamente en Antioquía de Pisidia, aunque algunos escucharon de buena gana, ya algunos judíos se estaban oponiendo. Estaban Pablo predicando y estaban los otros, no le crea, eso no es así. Estaban siendo obstáculo. No querían que las otras gentes escucharan a Pablo. Luego tenemos en el capítulo 14 que Pablo está en Iconio. En Iconio pasa lo mismo, él llega a la sinagoga, personas no quieren que él esté predicando y por primera vez lo amenazan de apedrearlo. No lo hacen, pero casi. Luego llega a Listra, donde ya no solamente los judíos son un problema, sino que también los gentiles. Porque ahí algunos lo quisieron confundir con un tipo de deidad, con Mercurio, porque llevaba la palabra y los estaban ya atacando. Pero eso no fue poco, que algunos judíos con mucha determinación lo estaban siguiendo. Y en Listra finalmente sí lo apedrean, al punto que lo dejan ahí tirado pensando que ya estaba muerto. Pablo se levanta, vuelve a visitar las iglesias y lo que les dice con estas palabras para exhortarlos es, hermanos, es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Continúa su viaje. Bueno, viene el llamado concilio en Jerusalén. Hay otros obstáculos ahí, pero es relevante, sobre todo en Hechos 16, que en Filipos, Pablo es azotado y luego puesto en la cárcel. ¿Y qué hacía Pablo en la cárcel con Silas a medianoche? Cantaban himnos al Señor.
Intento de apedreamiento, finalmente apedreado, ahora azotado. Aquí dicen que los azotaron fuertemente. Encarcelado, pero Pablo sigue dispuesto a predicar el evangelio. En Tesalónica hay un alboroto tal que él tiene que salir y los hermanos es, Pablo, váyase de aquí. Y él se va antes. Llega a Atenas, donde no se aguanta, donde ve la ciudad entregada a la idolatría. Tiene una vez más que hablar. Ahí no hay muchos convertidos, pero el Señor le dio fruto. Era acusado de ser sedicioso. Finalmente llega a Corinto, y en Corinto no fue que Pablo tuvo una gran estancia, que él escribió la carta a los romanos en la tranquilidad de la ciudad de Corinto. No, hay una vez más turbas y acusaciones y oposición. ¿Cómo reaccionaba el apóstol cuando esto pasaba? Particularmente quiero destacar cómo él responde en Hechos 14. Vamos a Hechos 14, versículos 2 y 3. Hechos 14:2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, esto es valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Me encanta cómo está aquí puesto. Mas los judíos que no creían corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. No quieren que estemos aquí, me quedo más tiempo. Y se detuvieron allí mucho tiempo. La oposición no era un obstáculo para Pablo. Uy, es que los estamos incomodando, mejor no seguir predicando el evangelio. Mejor me quedo solo con ellos, en unas reuniones privadas, sin llamar mucho la atención. No, se quedó con mucho más razón, más tiempo. ¿Por qué? Porque ya Pablo le ha dicho a los romanos, ¿verdad?, que para él, las personas, y en particular los gentiles, aunque él nunca se olvidó de su nación, de los judíos, él era deudor. Yo estoy obligado. Ay de mí si no predicare el evangelio. La obligación de proclamar este mensaje pesaba más que los riesgos y las potenciales consecuencias mortales asociadas. Por eso, él años más tarde tuvo que hablarle fuertemente a Timoteo o escribirle. Y él le tiene que recordar las mismas verdades del evangelio de la gracia de Dios en Cristo, que nos llama a vidas santas y valientes. Vean cómo le escribe Pablo a Timoteo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ven las palabras comunes en las cartas de Pablo: evangelio, poder de Dios, no me avergüenzo, y tú, Timoteo, no te avergüences.
Alguno podría replicar, pastor, pero yo no soy ministro. Es cierto, no todos somos pastores, pero hemos sido salvados por el mismo poderoso evangelio. Todo cristiano puede decir lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. A mí Dios me llamó con llamamiento santo, no conforme a mis obras, sino según el propósito suyo, es decir, porque Él lo quiso. Y me ha dado gracia en Cristo Jesús. El mismo Dios también nos ha dado ese mismo espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nos ha salvado el mismo Dios poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Él nos guardará. Entonces, ¿a qué temeremos? ¿Por qué nos hemos avergonzado de hablar a otros del Evangelio? ¿Por qué nos hemos callado cuando tuvimos que ser valientes y hablar sin complejos? Otra manera de entender esta expresión de no avergonzarse es que Pablo está diciendo, yo más bien me glorío, yo me jacto del Evangelio. Y Pablo también se expresa así. A veces lo dice en manera negativa, no me avergüenzo. Pero en otras ocasiones es, yo me glorío en Jesucristo. Yo me glorío en la cruz. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor. Aquí mismo en Romanos 5:11 él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O como escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso es citando al Antiguo Testamento. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso es Gálatas 6:14. Esta jactancia es lícita, hermanos y amigos. Si hay una ocasión para usar la palabra orgullo para un cristiano que no le sea pecado, es en relación a su Salvador. No es que yo soy orgulloso de ser cristiano por alguna virtud en mí, sino que yo me glorío. Estoy orgulloso de decir que Cristo es mi Señor, porque yo tengo un Salvador poderoso. Dios me salvó en Jesucristo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas? Bueno, ¿quieres más razones? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo me glorío en el Dios que ha dotado este mensaje de poder, un poder para salvar. Ahora, hay que notar bien lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice que él se gloría, que él se jacta en el Evangelio, porque es poder de Dios, no es porque hay cierta combinación de palabras a modo de conjuro, de hechizo. Es que si usted dice el Evangelio de esta manera, eso es poderoso. No, Pablo predicó muchas veces y nunca lo vemos repitiendo, ¿verdad?, las mismas palabras como si fuera un protocolo. Hay elementos comunes, pero no es que el poder descanse en la manera en que lo decimos, es el contenido de ese mensaje y sobre todo la persona de ese mensaje, porque este es el Evangelio del Hijo, como también él lo indicó en su saludo. El Evangelio es el poder de Dios porque es el Evangelio del Hijo, de Cristo, quien es el poder de Dios para salvar al pecador. Esto lo podemos deducir cuando comparamos también cómo Pablo escribió a los Corintios. Si vamos a la primera carta a los Corintios, hay un lenguaje muy similar. Así como con Timoteo él empleó palabras similares, uno lee la primera carta a los Corintios y dice esto se parece. Es como que son comentarios complementarios el uno del otro. Vean lo que él dice en la primera carta a los Corintios, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es
poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven los paralelos que se pueden ir estableciendo? Pablo no usa la palabra evangelio inicialmente en el versículo 18, pero si él nos dice que esta palabra de la cruz es poder de Dios, y él en Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios, entonces la palabra de la cruz es el evangelio. Es el mismo mensaje. El evangelio es la palabra de la cruz. Aquí es considerado una locura, pero Pablo está confiado. No es que predicamos locamente, es que al mundo le parece loco que Dios se haya placido de salvar a través de esta manera, predicando este mensaje de una cruz. O sea, su poderoso Salvador crucificado. Eso era un obstáculo para los judíos. No concebían a un rey vencido. Y los griegos lo que querían era algo más innovador, algo más elocuente. Por eso muchos escritos del primer siglo, muchos menospreciaban, ¿verdad?, a los creyentes como personas incultas, necias. Ese Salvador del que hablan no valía la pena. Pero esta es la locura de Dios para avergonzar la sabiduría humana y su búsqueda de poder, tanto a judíos como a gentiles. Entonces tenemos que el evangelio es igualmente la palabra de la cruz, que es el poder de Dios. Y si es la palabra de la cruz, nos habla de uno que fue crucificado. Y en efecto es lo que Pablo confirma al final del versículo 24. El asunto del mensaje es la persona. El poder de Dios en última instancia es Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el hombre, como en esencia sigue siendo el mismo, no es que haya cambiado mucho. Así como antes tenían estos debates, ¿verdad? Así como Pablo en Atenas veía que muchos siempre estaban en esa búsqueda de escuchar algo nuevo o en conversaciones de cuál filosofía era mejor, los hombres siguen buscando en qué jactarse. Mi equipo es mejor, más copas. O que su personaje ficticio es más poderoso que el otro. Es ficticio, es una película. No voy a mencionar nombres, pero en las caricaturas pasa. No, que el otro es más fuerte, pero el otro le ganó. Que si fulano o sutano es mejor escritor, que si es mejor director de películas. Pablo se gloriaba en Cristo. Y así cada creyente debe reconocer que todo en lo que se alegraba y se deleitaba antes palidece en comparación a Cristo. Y que estamos siendo necios cuando hacemos los logros, ya sean nuestros o los ajenos, que es todavía más ridículo, motivo de jactancia. Seres humanos finitos y falibles, discutiendo entre sí qué es más glorioso. Pablo dice, Cristo es glorioso. La fuente de nuestra alegría y motivación para vivir es Cristo, porque no hay nadie como Él, no hay nadie como mi Señor. Es lo que deberíamos poder decir, es lo que deberíamos confesar con frecuencia cuando nos vemos envueltos, atrapados en las seducciones y entretenimientos de este mundo. No, un momento, nada es como mi Señor. Sin importar si era griego, si era judío, sabio o necio según el mundo, el evangelio de Cristo salva, porque Jesús es un poderoso Salvador. Solo Él. Ninguno de los grandes siervos en la Escritura fue suficiente.
Abraham, Moisés, David, Daniel, todos ellos también necesitaban un Salvador. Todos ellos esperaban al Mesías. Ninguno de ellos tenía el poder para salvar, pero Cristo sí tiene poder para salvar. Por eso en la carta a los Corintios, Pablo le pide a sus hermanos que den un vistazo entre ustedes. Pero véanse lo que le está diciendo. Versículo 25 y 26. Porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aunque la revelación de Dios llegó primero a los judíos, por eso Pablo visitaba primero las sinagogas, por eso Cristo le dice a la mujer samaritana, ciertamente la salvación viene a los judíos. Nunca el mensaje ha sido exclusivamente a una nación. Siempre ha sido el propósito de Dios salvar a todo tipo de persona. Y eso es lo que Pablo quiere que tanto los corintios como los romanos consideren. Sí, primeramente al judío, pero también al griego, porque no hay distinción. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es lo que deberíamos ver entre nosotros aquí. Si echamos un vistazo, ¿qué es lo que vemos? Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, diferentes países, diferentes oficios, diferentes ingresos económicos, diferentes trasfondos. Unos tuvimos nociones de Dios desde nuestra infancia, otros fueron criados en la absoluta oscuridad con papás que no les importaba inculcarles algún sentimiento religioso y fue hasta más adelante en su vida que escucharon por primera vez el Evangelio. Otros vivieron más abiertamente en sus pecados. Otros fuimos expertos en una apariencia de piedad, pero con una vida oculta de engaños, mentiras y lascivias. Pero ninguno está aquí por haber sido mejor que otros o más capaces o más receptivos, sino que todos como iglesia damos testimonio al mundo de Cristo como poder de Dios para salvación. Él es la razón por la que estamos aquí. Él es poderoso para salvar a lo débil del mundo y Él es sabio para salvar a los necios del mundo. No hay algo en nosotros, hermanos, para considerar como motivo para nuestra salvación, sino solamente que Dios quiso salvar, y a los que quiso salvar, los ha salvado y los salvará. ¿De qué? Porque eso también hay que preguntarlo. A veces en ese mensaje nos acostumbramos mucho aquí a hablar de salvación, pero ¿de qué? ¿De qué somos salvos? Bueno, Pablo lo va a empezar a explicar más ampliamente y es lo que estaremos estudiando en las próximas semanas. Por algo es que en el versículo 18 entonces tiene que venir ese otro por qué. De salvación y de qué y por qué. Bueno, porque hay un Dios que está airado. ¿Que está airado contra qué? Contra la impiedad e injusticia de los hombres. Entonces ese versículo nos resume. En esencia nosotros somos salvos de nuestros pecados y somos salvos de la ira de Dios, de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Somos salvos para tener vida en Cristo. De eso somos salvos, de nuestros pecados y de las consecuencias por estos pecados, la muerte y la separación de Dios y el justo castigo que estos merecen. Y eso es lo asombroso. Dios es justo. Y sin embargo, Pablo dice, como parte de esa grandiosa noticia, de lo que él no se avergonzaba y de que este mensaje era poderoso para proclamarlo a causa de Cristo, quien era el poder de Dios para salvación, él nos dice que también es bueno para nosotros saber que no hay razón para nosotros avergonzarnos del Evangelio y del Cristo que nos salvó, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios es justo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo puede ser esto una buena noticia?
Por eso hay que ver más de cerca esta frase. Se nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La palabra que tenemos ahí como revela es la misma de donde tenemos la palabra para Apocalipsis, que lo que significa es revelación, algo que se descubre. ¿Qué es lo que apocalipsa el Evangelio? ¿Qué es lo que nos deja ver? ¿Qué es lo que pone en manifiesto? Que Dios es justo. ¿Cómo puede ser eso una buena noticia? Más bien esto era precisamente lo que atormentaba a Martín Lutero, aquel monje alemán del siglo XVI, porque él odiaba este pasaje. ¿Cómo puede ser esto una buena noticia? La justicia de Dios. Sí, Dios es justo. El asunto es cómo yo me voy a presentar ante un Dios que es justo. No había confesión de pecado suficiente que calmara la conciencia de este hombre. Muchos ya habrán escuchado esos relatos, ¿verdad? De que él constantemente iba para pedir perdón, por horas confesando, exasperando a quien lo escuchaba. Porque si hay atributos de Dios que nos deberían dejar sin esperanza y más bien con terror, precisamente, son los atributos de la justicia y la santidad de Dios. Hasta que entendemos el Evangelio, en el cual Dios, sin dejar de ser santo y justo, nos hace partícipes de su reino y de estar en su presencia. Asombroso, maravilloso Evangelio. ¿Cómo yo puedo estar ante un Dios que es justo y santo? ¿Cómo? Otra vez versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esto es, la justicia que viene de Él. Este versículo nos está hablando de la justicia que Dios imparte, que Él provee, que el Dios justo reviste de justicia a los que no tenemos justicia alguna. Y esto a través de la fe en Cristo. Uno pudiera decir, pastor, me parece que está leyendo mucho de esas palabras. ¿Cómo que lo que el Evangelio está diciendo, que la justicia de Dios se revela, es que Él, por la fe en Cristo, nos reviste de justicia? Bueno, porque si usted sigue leyendo el resto de la carta a los Romanos, verá que esta frase, la justicia de Dios, es muy importante. Vea, por ejemplo, cómo siempre se vincula con la fe en Cristo. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces la justicia de Dios es una justicia que es por fe. Y aquí cerquita también en el capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ven el concepto? El que cree se le cuenta una justicia. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Hay una justicia que es por la fe. ¡Qué gran maravilla! Que por fe esta justicia me sea atribuida.
que la justicia que viene de Dios se me atribuya, se me cuente, se ponga en un saldo a mi favor, que yo sea tenido por justo por creer en aquel a quien Dios levantó de los muertos. Pero no se detiene ahí. Esta justicia dice que se revela por fe y para fe. Una expresión interesante. Por fe y para fe. ¿De qué está hablando? Algunos pudieran tomarlo en el sentido como de grados de fe. Es decir, se revela por fe, sí, pero cuanto más esa fe progrese. Pudiera ser más bien en un sentido de abarcar, es decir, de fe en fe, de principio a fin. Creo que lo segundo encaja mejor. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿creyó Abraham solamente una vez a la palabra de Dios? ¿No? Él continuó ejerciendo su fe. Es cierto que podemos crecer en fe y los discípulos le piden al Señor, aumenta nuestra fe. Pero como les digo, no creo que el sentido esté aquí tanto en grados de la fe, sino en el ejercicio continuo de la fe, de vivir por fe. En ese sentido. Porque Abraham no solamente fue probado cuando recibió la promesa del nacimiento de Isaac, siendo él y su esposa ancianos, sino que fue probado también cuando el Señor le dijo que tenía que salir de su tierra. Fue probado cuando le pidió que tenía que sacrificar a Isaac. También tuvo que ejercer su fe cuando compró la heredad para su esposa Sara. Eso era ejercicio de la fe. Yo sé que esta tierra el Señor nos la dará y que un día Él nos levantará entre los muertos. Y ese es el punto cuando Pablo cita al profeta Habacuc, que es lo que él está citando al final del versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Una vida en el continuo ejercicio, perseverando en la fe. Por cierto, cuando Pablo está citando a Habacuc, él ya está empezando algo que va a hacer durante toda la carta. Y esto es dar ejemplos de lo que él dijo en Romanos 1.3. En Romanos 1.2. ¿Qué dijo en Romanos 1.2? Que él había sido apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces Pablo está mostrándonos aquí que la vida por fe no es algo nuevo, viene del Antiguo Testamento. Este mensaje no es innovador, había sido anunciado desde antes, en sombras, sí, a la espera del Mesías, sí, pero la vida por fe era un mensaje profético. En el caso del pasaje citado, como les digo, es uno de los profetas menores, Habacuc, quien escribió en los días de Judá. Quienes quieran repasar saben que hay toda una serie completa de este libro. Ahora, Habacuc escribió muy probablemente en los días de algunos de los reyes perversos de Judá. Perfectamente pudo haber sido Manasés, lo más probable es que haya sido Joacim, mucho más cerca de la invasión babilónica. ¿Y qué le pasa al profeta Habacuc? Bueno, él sabe que el pueblo está pecando y que ha pecado. Y el Señor dice, yo voy a castigar la maldad. Y Habacuc dice, justo eres, Señor, nos hemos pecado contra ti. Los voy a castigar con los babilonios. Un momento, los babilonios son malos, son peores que nosotros. Señor, ¿cómo nos vas a castigar con una nación más perversa? Y eso empezó a crear un conflicto en la vida del profeta. Cuando Habacuc recibe la revelación, Babilonia todavía no era el imperio que llegó a ser, no era la nación dominante, pero estaba subiendo en poder. Entonces ya la fama de sus actos estaba llegando. Pero para Habacuc el problema no era que Dios los castigara, era que Dios empleara una nación tan perversa como ellos. Por eso es que al hablar del profeta Habacuc, muchos mencionan la palabra teodicea. Suena como a teología, pero es un poco diferente. Teodicea, teo de Dios, y ese dicea tiene su raíz también en el griego, de dikia, de justicia. Es
el problema de la justicia de Dios. Entonces, no es solamente argumentar que Dios existe, sino vindicar a Dios, dirán algunos, de cómo a pesar de que hay un Dios, el mal existe. Si hay un Dios bueno y todopoderoso, ¿por qué pasan cosas malas? De este modo, entonces, el libro de Habacuc, y yo los invito a ir buscando a Habacuc en el Antiguo Testamento, después de Nahum y antes de Sofonías. De este modo, el libro está compuesto primero por unas quejas o preguntas del profeta, pero luego Dios le responde a Habacuc de una manera que ya Habacuc no tiene más preguntas. La respuesta que él recibe es esa cita: el justo por la fe vivirá. Y cuando ya él ha recibido esa respuesta, es cuando llegamos al capítulo 3 y ya Habacuc, a pesar de que sabe que el castigo va a venir, eso no va a cambiar, los babilonios van a venir, él puede todavía tener confianza en su Señor. Y por eso termina con una de las expresiones más conocidas de confianza en el Señor, de fe. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que se cante con cuerdas. Señor, yo sé que viene el castigo. Habacuc dice: yo siento en mi ser que me estremezco. Yo tengo pavor en mi ser, no lo oculto, de que lo que viene será terrible. Estos babilonios van a arrasar con todo. Se van a llevar nuestros alimentos, se van a llevar nuestros animales, se van a llevar a nuestras mujeres, a nuestros niños. Pero yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo pudo decir el profeta esto? Porque él creyó y esperó la respuesta del Señor. ¿Cuál fue la respuesta? Habacuc capítulo 2. Versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Ahí estaba el profeta, atento. Yo sé que el Señor va a responder estas preguntas que he hecho. Y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo: escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. En su momento, cuando lo estudiamos, parece que el sentido es, ¿verdad?, que incluso alguien que vaya corriendo y pase pueda leer esto muy bien. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué no tardará? Esto. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y después de esta respuesta, se acabaron las quejas. ¿Cómo pudo el profeta encontrar en esto consuelo? Alguno dirá: pastor, está como un poco extraño todavía la respuesta. No, es sencilla de entender. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Los orgullosos serán destruidos. No van a vivir, pero el justo por la fe vivirá. No, los que no son rectos, los orgullosos no vivirán. Vivirán los que viven por la fe. Los que están confiados en sus fuerzas, los que como los babilonios se jactan en sus obras, en una justicia propia, no prevalecerán,
prevalecerán hasta el final los que viven por la fe. Por eso Lutero pudo pasar del odio al amor con la frase de la justicia de Dios y decir: cuando descubrí eso, nací de nuevo del Espíritu Santo y las puertas del paraíso se abrieron y entré. ¿Por qué? Porque pude entender entonces nuevamente que la justicia de la que se está hablando aquí y del justo que vive aquí es de la justicia que Dios da al que no tiene ninguna. Señala un predicador conocido. Lutero fue un experto en la ley de Dios y cada día estuvo aterrorizado cuando se miraba en el espejo de la ley y examinaba su vida ante la justicia de Dios. Nosotros no estamos aterrorizados porque hemos bloqueado la visión de la justicia de Dios. Nos juzgamos haciendo una curva. Sí, lo que los profesores hacen para que todos pasen. Yo no soy tan malo. Nos medimos contra otros. Nunca nos juzgamos según el estándar de la perfección de Dios. Si lo hiciéramos, estaríamos atormentados como Martín Lutero lo estuvo en el monasterio. Por eso yo les decía, ¿cómo que la justicia de Dios es parte de las buenas noticias? Cuando finalmente se entiende que no es que yo pueda alcanzar una justicia con la cual presentarme delante de Dios, sino que Él me da la justicia para que yo esté delante de Él. Pero así como Abraham y Habacuc creyeron y vivieron por la fe, nosotros también. Ellos creyeron y soportaron y perseveraron. Y nosotros, hermanos, como Hebreos también cita Habacuc, tiene que recordarnos y decir: hermanos, serán otros los destruidos, los orgullosos, los que retroceden, no agradarán a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. Hermanos, este es el poderoso evangelio. Nos salva Cristo y nos salvará. Creímos, ejercimos fe el día que creímos, sí. Ese don de Dios, la fe, nos fue dado para que creyéramos, pero no culmina ahí, sino que de ahí en adelante seguimos viviendo por la fe. El justo persevera, pero no por la fe en sí misma. O sea, la fe es el conducto, es el medio, no es por la fe en sí mismo. Mucha gente tiene mucha fe en otras cosas y serán condenados en el día final. Es en aquel que nos salva. Y simplemente para que no quedemos con la impresión equivocada, hermanos, ciertamente Pablo enfrentó muchas dificultades, enfrentó naufragios, azotes, persecución, oposición. Pero hermanos, Pablo no fue un superhombre. Regresemos a Corinto, donde él estuvo escribiendo la carta a los romanos. Hechos capítulo 18. Hechos 18. Ahí en Corinto, como les dije, pasó lo que usualmente pasaba. Él iba primero a la sinagoga, los judíos escuchaban y ya luego no querían escuchar, se oponían, se va a los gentiles, él de hecho creo que con ellos también dice, se sacude los vestidos y dice: hasta aquí, yo ahora me voy a los gentiles. Y estaba sufriendo persecución. Y sin embargo, vean que esta vez el Señor se le revela a Pablo. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Se lo está diciendo a Pablo. Pablo necesitaba esto también, hermanos. Que el Señor mismo llegara con palabras de aliento y exhortación. Pablo, la dificultad sigue. No van a querer escuchar, pero tú eres mi siervo. Yo te digo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia con Hechos 14 que les leí antes? Se le oponen. Pablo dice: yo me quedo. Pero aquí vuelve la oposición, pero esta vez
la razón por la que Pablo se queda es además porque vino el Señor con palabras de aliento. Pablo no se avergonzaba, hermanos, pero él mismo necesitó ser exhortado y fortalecido por el Señor. Y si él lo necesitó, nosotros mucho más. Nos avergonzamos del Evangelio. ¿Les da vergüenza? ¿Por qué nos da vergüenza hablar de nuestro Señor? Consideramos que sería mucho compromiso participar, aunque sea una vez, en estas jornadas de evangelización que ya hemos programado. ¿Por qué no se reta usted mismo a decir, esta fecha es en la que yo voy a participar, al menos esta vez? Porque es así. ¿Cómo no le voy a hablar a otros del poderoso Señor que me salvó a mí? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con un compañero de trabajo, con un familiar, del Evangelio? No que ellos sepan que somos cristianos, que vamos a la iglesia, sino usted tiene que escuchar esto. Que el Espíritu actúe con poder en nosotros y nos comportemos como los que hemos sido salvados por el poderoso Cristo resucitado. Y con valentía proclamemos que hay salvación para todo aquel que cree. Recordémoslo, veámonos entre nosotros y vean la diversidad de lo que el Señor hace. Él es ciertamente poder de Dios para salvación. Y usted que tantas veces ha estado aquí con nosotros y que ha escuchado y sigue posponiendo su deber, hoy es el día. Ríndase ante el glorioso Cristo y conozca lo que es el verdadero poder. Poder para morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdóname por no exponer con más poder por mis carencias, pero confío en el Espíritu Santo, que ciertamente actúa con poder para salvarnos y para sostenernos en el camino de la fe. Oh Señor, que seamos valientes, que seamos atrevidos en poder decir al mundo, yo me glorío en Jesucristo. El mundo nada es, Cristo lo es todo. No me avergüenza decirlo, que se sepa que yo soy de Él, porque es lo que el mundo tiene que escuchar. Los que se creen fuertes y poderosos, que sean humillados y trastornados por el poderoso mensaje del Evangelio. Y que nos sigas concediendo, Señor, ver entre nosotros mucho fruto, fruto para tu gloria. Que esta iglesia, tú la sostengas como testimonio al mundo de que no hay diferencia. Todo aquel que cree en Cristo y solo en Él será salvo. Y tú lo sostendrás hasta el final. Que tengamos esa confianza, Señor. Cuando en los momentos de debilidad nos sentimos claudicar. Y recordemos que el mismo Dios que estuvo con Pablo está con nosotros. El mismo mensaje que él proclamó, proclamamos nosotros. Porque el poder no está en nosotros, está en ti y en nuestro poderoso Señor Jesucristo, que vive entre los muertos. Amén.